La ciencia no te da todas las respuestas. ¿Por qué? Lo acabamos de demostrar. La ciencia no plantea todas las preguntas. Exacto. Es absurdo pensar que vamos a comprender el universo solamente con ciencia. No, pero también si hablamos de astronomía, los mismos científicos dicen que hay cosas, por ejemplo, la materia oscura, ¿qué es? Existe, claro, pero no sé, o sea, si yo no lo puedo medir, calcular y analizar matemáticamente, no tengo una respuesta. Entonces, ahí hay muchos, por ejemplo, ellos hablan inclusive de dos universos, dicen, ¿no? O sea, cuando tú vas más allá de la velocidad de la luz, cuando tú vas más allá de lo que es este universo, entonces entra, dice, al otro universo. O sea, eso demuestra que ellos no tienen la respuesta. Por ejemplo, en el tema de la física cuántica tampoco tiene la respuesta. Porque, por ejemplo, si yo disparo un punto o un electrón, se dispara y se mete en 8 orificios al mismo tiempo, ¿cómo demuestras eso? Es imposible. Exacto. Porque si yo disparo, un electrón tiene que ir en esa misma dirección y, por ejemplo, si tengo algo con 8 huecos, solamente afectaría el huequito, pero los electrones no se comportan así. Entran por 8 huecos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo demuestras eso? Claro. O sea, hay cosas... Y mira, el mismo Francis Collins, que es el que dirigió el programa del ADN, el mapa genético, él, por ejemplo, dice que hay una parte en el ojo que está donde no debería estar, pero funciona. O sea, él dice, no, es como, por ejemplo, yo digo, este vaso está encima de esto. O sea, este vaso, esto está diseñado para que, pero si está abajo y funciona, o está acá y funciona, entonces él dice que él es un científico reconocido, obviamente, pero él dice, no tenemos respuesta. Claro. De hecho, Collins escribe un libro, ¿no? Después de esta experiencia que se llama The Language of God, el lenguaje de Dios. Es justo en ese libro ahí. El lenguaje de Dios, ¿no? Donde él habla y él hace el paralelismo del logos, la palabra. Sí, exacto. Hay muchísimas cosas que la ciencia no te da ninguna respuesta. Ellos dicen, no podemos, eso es para nosotros, al momento no tenemos herramientas, no sabemos la respuesta. Entonces, obviamente, la ciencia no responde a todo. Claro, es también absurdo, porque si solamente el mundo pudiera entenderse a través de la ciencia, en realidad lo que estaríamos haciendo es dejar una versión de ser humano que es absolutamente aburrida, primero que es falsa, aburrida y absolutamente inútil. Porque sería desacreditar y desechar, que ya se está tratando de hacer de hecho, todos aquellos cursos que no caben o ramas que no caben en la ciencia, por ejemplo, en las humanidades, la filosofía, la historia, el derecho, la ciencia política, estas áreas de saber que son tan importantes, el arte. Sí, importantísimo. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que hace es tiene un enfoque, vamos a decir, numérico, cuantitativo, fáctico, prueba, ¿no? y error, causa y efecto. Ok, entonces podemos darle incluso un ejemplo a las personas, les podemos decir, a ver, ok, tú quieres entender el mundo a través de la ciencia, entonces le dices, mediante el método científico, ¿no? descríbeme al pastor Luis Mesa. Entonces, el cientificista, el amante de la ciencia, el creyente de la ciencia, va a decir, bueno, voy a usar método científico para medir la estatura del pastor, los diámetros, ¿no? la medida de su cuerpo, el peso, las formas, vamos a decir, el color, todas esas características físicas inmutables. Ok, entonces lo que vas a tener es un maniquí, un yeso, que la ciencia entonces me explique cuáles son las aspiraciones del pastor Mesa, cuáles son sus sueños, cuáles son sus creencias. ¿Qué es lo más valioso de una persona? Exacto. De un ser, eso es lo más valioso. No se puede separar este monismo, ¿no? Esta idea de... No el monismo, está mal usar la palabra. Este materialismo que plantea el fisicalismo es absurdo y es empíricamente refutable. Es decir, recurriendo a un método científico uno refuta esa tontería. Ahora, con respecto a lo que usted plantea del dualismo, ¿no? Mente, que ahora se dice mente-cuerpo, pero hay un truco ahí también. En el siglo XVII René Descartes cambia el concepto, ¿no? Era alma y la vuelve mente. Pero estamos hablando del alma y del cuerpo. El ser humano tiene un alma. Un alma. ¿No? Que es más que la mente, ¿no? Que es claro. De hecho, desde la filosofía también Platón, ¿no? hablaba del concepto de alma. Él decía que tenía 3 ramas. La rama racional, la rama emocional, la rama de los apetitos.
Claro, es que hay una variedad en el alma, como tú dices, los apetitos, los gustos, Instintos, las afecciones, instintos, las necesidades básicas. los miedos, los traumas. Uy, eso, el ser humano es tan complejo en todos lo que podemos decir, la mente y el alma, que en realidad es lo más hermoso que tiene el ser humano. Para mí es lo más lindo. Y hay ¿no? otra cosa, pastor, también, y me gustaría que comente al respecto. Ya hemos entonces demostrado con ejemplos muy sencillos que en realidad reducir al ser humano a lo científico es absurdo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la ciencia tampoco te aporta un compás moral. La ciencia no te va a decir si es buena ciencia o mala ciencia. Eso ya son razonamientos éticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede fundamentar éticamente la ciencia, pero uno no puede fundamentar científicamente la ética. No se puede. Es imposible. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo ve usted esta idea de que siempre en esta búsqueda de la verdad, en esta búsqueda del saber, del conocimiento, qué lugar tendríamos entonces que darle a la creencia? Porque, claro, hemos resaltado la importancia del conocimiento, pero ¿dónde queda la creencia? Yo creo que aquí, si me permite abrirle con esto, el creer nos aporta también un compás moral. ¿Cuál es su comentario? Claro, en el caso de nosotros, por ejemplo, si hablamos de la moralidad, tiene que tener una base, ¿no? Y la base es la fe, la creencia. Entonces, si aterrizamos en la Biblia, o sea, lo que Dios dice, para nosotros eso es la base y es el cimiento de nuestra fe y es el cimiento de nuestra moral. Porque el tema es este, ¿no? Si tú dices que algo es bueno y es malo, pero ¿en base a qué? Exacto. O sea, todo sería relativo. Porque la Biblia también dice, por ejemplo, dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero Dios en su palabra dice que es bueno y que es malo. A la gente no le gustará, pero yo como cristiano tengo ese norte. O sea, yo tengo esa base. Yo no puedo conceptuar, yo no puedo definir una persona según mi propio criterio, ¿no? Sino en lo que dice y lo que enseña la Biblia. Por eso para mí es fundamental el conocimiento de la palabra. Entonces, eso es cómo nosotros vivimos. Y mira, yo me acuerdo que lo que comentamos también, que leyendo el libro de Max Weber sobre la ética protestante, me encantó porque ahí habla mucho de los movimientos puritanos, los pietistas, o sea, que son movimientos protestantes, pero, por ejemplo, decía, ¿cómo una persona va a dar su dinero a una persona que es licenciosa moralmente? Entonces ellos pusieron su vista en los códigos de ética de las comunidades puritanas. Y entonces ellos tenían un círculo cerrado, las comunidades, y una persona que era licenciosa, una persona que iba contra el código de ética de ellos, sencillamente quedaba apartada. Entonces, la ética para nosotros es fundamental. Y yo creo que el mundo sin ética, sin moral, no es nada. Y eso es lo que los progresistas tratan de derrumbar. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ya no hay hombre, no hay mujer, ya no hay niño tampoco. Entonces, no hay hombre, no hay mujer, no hay niño, entonces ya pues no hay ética. O sea, ya un hombre ya no viola un niño, ¿no? Ya uno no usa a un objeto. Entonces, eso es lo peligroso del progresismo. Es para mí altamente nocivo. Y ya estamos entrando a la última parte, ¿no? Vamos a entrar unos minutos más aquí. La importancia entonces de la Biblia desde, ¿no?, su perspectiva cristiana, cómo la Biblia entonces nos aporta guías, nos aporta verdades y aporta también ¿no?, este compás moral que le mencionaba, ¿no?, que es precisamente este combate también o este complemento a la ciencia, porque la ciencia no nos dice cómo tenemos que actuar moralmente. Así es. Y la ciencia no tiene respuestas morales. Provienen del campo de la, vamos a decir, de la ética, de la metafísica, etc.